hemos estado estudiando acerca de la oración y hicimos un paréntesis para mirar el carácter de Dios. Producto de que, a no ser que tengamos una visión saludable de quién Dios es, no vamos a poder formar una relación saludable con Él. Entonces es importante ver a Dios en forma positiva, verlo como Él es, el Dios paciente, el Dios generoso, el Dios feliz, el Dios que ha sufrido tanto con nosotros, el Dios que anhela estar cerca de nosotros. Ese es el Dios santo, el Dios que le encanta salvarnos, perdonarnos. No es el Dios enojón, el Dios de la Biblia no es un Dios enojón, cara larga, no es un Dios alegre. Cuando una vez que nosotros vemos a Dios de esa manera, entonces vamos a desear tener una relación con Él. Y el fundamento de nuestra relación con Dios es la oración. Orar es hablar con Dios como un amigo, es abrirle nuestro corazón a Dios como un gran amigo. Y Dios anhela tener amistad con nosotros. La Biblia nos muestra ejemplos en la Biblia en que hubieron hombres que se acercaron mucho, mucho a Dios. Abraham, por ejemplo, hablaba con Dios como un amigo y Dios lo consideraba su amigo, la Biblia nos dice. Y dice que Dios hablaba con Moisés como quien habla con un amigo, cara a cara. Entonces, Dios tristemente ha sido mal representado ante nosotros. Y tristemente, muchas veces son las iglesias que han representado a Dios en forma equivocada. Se lo presenta como ese Dios lóbrego, como el Dios que se molesta, como el Dios que está enojado con nosotros. ¿Quién va a querer hablar con un Dios enojón? Entonces, debemos de ver a Dios como al Dios que es, ese Dios encantador de las Sagradas Escrituras. Entonces ya comenzamos la semana pasada o antepasada a ver lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la oración. Y hoy vamos a ver cómo poder aprender a orar para que podamos no ser limitados por el tiempo. A mí personas se acercan a mí y me dicen, pastor, ¿cómo es que usted ora por tan largo? Y la oración no es el cuán larga la oración es, que hace la oración de valor, sino que es el unirse al corazón divino, que hace la oración poderosa. Pero el pasar tiempo en la presencia de Dios sin apuro, entonces eso permite que nos conozcamos, porque toda relación se fortalece en el tiempo. ¿Qué me quiero decir con esto? Si nosotros pasamos mucho tiempo, los casados, si ustedes pasan mucho tiempo como pareja, conversando, teniendo momentos íntimos, abriendo el corazón, su relación va a ser una relación fuerte, muy difícil de ser quebrantada. Ahora, si ustedes están tan ocupados que tan solo pueden decirse hola, no hay tiempo para darse besos, abrazos, no hay tiempo para caminar de la mano, salir, pololear, como decimos en Chile, ¿no? El compartir el corazón, tener tiempo para comunicarse. Si eso no hay, entonces la relación se vuelve muy frágil y cualquier cosa la puede romper. Es por eso que es importante pasar tiempo con Dios. Y la base de eso es la oración. La oración es comunicarse con Dios como un amigo. Muy bien, antes de seguir vamos a orar. Se me había olvidado orar. Padre eterno, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu trono libremente, poder hablarte, Señor, como nuestro papito, poder, Señor, estudiar tu palabra en estos momentos. Señor, quiero pedir que tu Espíritu Santo nos hable, que Él nos guíe a la verdad, que Él nos enseñe, Señor, a orar, que encontremos en la oración, Señor, la expresión máxima de nuestra relación contigo, que llegue a ser un placer, un gozo, el pasar tiempo contigo, Padre. Así que te suplicamos en estos momentos que nos des un corazón deseoso de aprender y un espíritu lleno, Señor, de deseo de poner en práctica las cosas que aprendamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muchas veces nosotros pensamos en la oración cuando estamos en momentos difíciles. Nos acordamos entonces de orar. Vemos a Dios como el viejito pascuero,
que en su bolso trae todas las respuestas a nuestras oraciones. Y Dios, como es un Dios bondadoso, Él responde a nuestras oraciones. Yo les he contado milagros grandes de cómo Dios responde a nuestras oraciones. Yo estaba en Polonia y a mi campaña se estaba viniendo un hombre sentado en silla de ruedas. Tenía múltiple esclerosis y estaba en las etapas finales. Ya los doctores le habían dicho que no podían hacer nada por él y que iba a morir de eso, que le quedaban tan solo meses de vida. Tenía su esposa joven, era un hombre joven, en mediados de los 30 años, y tenía una niñita de unos 5 o 6 añitos. Así que la situación era bastante difícil y él durante los programas se entregó al Señor y nos pidió un día si es que pudiéramos ungirlo, orar por él. Entonces nos juntamos los ancianos, mi intérprete, yo, y oramos por él. Y al final de mis oraciones por los enfermos, yo siempre les digo de que les hago una pregunta, les digo, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Porque debemos expresar nuestra fe. Y él me dijo, yo sé que el Señor me ha sanado. Él se había sometido a la voluntad divina. Si era la voluntad divina que él bajara al descanso, estaba dispuesto porque ya había entregado su corazón a Cristo, estaba en paz, pero él deseaba vivir por su esposa y por su hijita. Entonces lo ungimos, no vimos ningún cambio durante el tiempo que estuvimos allá. Pero luego volvimos, lo bautizamos en la silla de ruedas, lo bautizamos, lo hundimos en el bautisterio, fue bautizado al final de la campaña y nos vinimos de vuelta a Sydney y como 3 meses, a ver, fue en octubre, eso en febrero del próximo año, nos llegaron noticias de él y unas fotos. Mi intérprete me las envía por computadora y me dice, mira lo que ocurrió, me dice. Entonces, en la foto estaba este muchacho andando en bicicleta y estaba en Alemania y en su carta nos contaba de que el Señor lo había restaurado totalmente, que los doctores le habían dicho que ya no tenía múltiple esclerosis, lo habían dado de alta y se había ido a Alemania, encontró trabajo y como familia estaban viviendo en Alemania felices. Y él nos muestra andando en bicicleta. Así que para el Señor no hay nada imposible. El orar en tiempos de crisis es un deber cristiano. Pero ese no es el sentido de la oración. El propósito de la oración no es tan solo que le pidamos cosas a Dios, no es tan solo que en momentos difíciles nos acordemos de Dios, sino que el propósito de la oración es hacernos amigos con Dios y que aprendamos a caminar con Él y que Dios sea una parte real de cada actividad de nuestra vida. Ese es el propósito de la oración. Así que debemos sacar de nuestra cabeza la oración que es tan solo para pedir. Debemos mirar la oración como una pareja enamorada que caminan por el parque tomados de la mano y están abriéndose el corazón y se cuentan todo lo que hay en el alma. Eso es la oración. Es abrir el corazón a Dios como a un enamorado, como a un amigo. Eso es la oración. Entonces, cuando vemos a la oración de eso, entonces la oración tan solo puede profundizarse. La oración es una experiencia que a medida uno conoce a Dios se profundiza y se vuelve más hermoso y uno anhela pasar mucho más con el Señor. Aprender a orar, que todo pensamiento, que todo lo que hagamos sea hecho en el contexto, en la realidad de oración, es el objetivo de la vida cristiana. Así que hoy les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo yo oro, les voy a mostrar los pasos que yo tomo en la oración. Les voy a contar otra historia. Mi amigo Ziggy y yo él me había invitado, estábamos en Polonia, estábamos llevando a cabo una semana de reavivamiento en una iglesia. Ziggy es mi intérprete. Él ha visto muchos milagros, porque cada vez que vamos a Polonia el Señor hace milagros maravillosos. Y a él se le ha aumentado la fe y un día me llevó a conocer unos montes que se llaman Zakopane. Es unas montañas hermosas que están en la frontera con, no me acuerdo el nombre del otro país. Entonces viajamos como 3 horas con la iglesia, fuimos en un bus, llegamos a los montes, subimos en unos
como funiculares y llegamos al tope de la montaña. Cuando llegamos al tope de la montaña había una neblina, pero espesa, espesa. Era tan espesa que si uno ponía su mano a esta distancia así no se veía la mano, era tan espesa la neblina. Y mi amigo Ziggy estaba como se llama, disatisfecho porque me había invitado, porque me decía que las vistas desde la montaña hacia los valles eran maravillosas, pero no se veía nada. Así que comenzamos a caminar por un caminito y él se fue para atrás. Yo lo veía que estaba triste y se puso a orar. Se puso a orar y le pidió al Señor que por favor levantara la neblina para que yo pudiera ver lo que Él me había dicho, ¿no? La que iba a ver unas cosas maravillosas. Y de repente vino un viento fuerte. Nosotros íbamos caminando en la parte de arriba, en el pináculo de la montaña, y había valle para los dos lados. Y de repente el viento sopló y sacó la neblina tan solo de un lado del valle. En el otro lado, la neblina no se movió. Se la llevó totalmente y se vio la hermosura, brilló el sol por unos minutos, habrá sido por 10 minutos, brilló el sol y se vio la hermosura del valle hacia abajo, todo, era algo, pero a mí me encanta la montaña, yo crecí en montañas en Chile, así que es algo que me fascina. Era algo maravilloso. Por 10 minutos pudimos, ¿cómo se llama?, disfrutarlo y luego corrió viento hacia el otro lado, trajo la neblina nuevamente y se llenó todo de neblina y siguió como todo igual. Pero cuando comenzó a correr el viento y se movió la neblina, mi intérprete Ziggy era como un niño que le hubieran dado un dulce, estaba pero tan feliz que el Señor le había respondido su oración de una manera tan instantánea, tan rápida. Cuando tú y yo oramos y caminamos con el Señor, la respuesta a la oración ya no es sorprendida, no es algo que nos sorprenda, sino que es algo que nosotros esperamos, porque sabemos que Dios nos va a dar lo que le pedimos y las cosas que estamos llevando a su presencia. ¿Te has encontrado en la oración que tú no tienes nada que decir, se te acaba el tema? Comienzas a orar, entras, pasan a lo mejor 5 o 10 minutos y se te acabó el tema. Cuando yo era joven, vino un pastor a Australia que nos enseñó a orar. Y nos juntábamos a las 5 de la mañana en la iglesia más grande de los hispanos aquí en Sydney. Y el pastor nos daba clases de cómo orar y luego las noches eran las campañas. Y me acuerdo mi papá era, como se llama, un hombre viejo, tenía 70 y tantos años, casi 80. Y mi papá había pasado muchos años en la iglesia adventista, ¿no? Él se convirtió cuando era joven. Y el pastor nos daba una clase y luego decía, ok, tienen que ir a orar. Y salíamos al patio y buscamos un rinconcito y nos íbamos a orar. Y mi papá, me acuerdo, yo me arrodillé a orar, mi esposa estaba en un lado, mi papá estaba en el otro. Y el propósito era pasar tiempo con el Señor en la oración. Pero mi papá oraba y oraba en voz alta y repetía algunas cosas y ya después de 1, 2, 3 minutos decía amén. Se levantaba y como veía que todos estaban arrodillados, se volvía a orar, se volvía a arrodillar y volvía a orar y repetía muchas de las cosas que había repetido antes. Entonces, a pesar de que él era adventista, su sistema de oración en todos esos años no había cambiado. Mi papá era un erudito de las escrituras, pero en cuanto a la oración era muy débil. Entonces, yo a medida he viajado y enseño, hago seminarios de oración y enseño a los hermanos a orar, encuentro de que muchos hermanos no saben de qué orar. Porque la oración es un monólogo, es algo que repiten siempre, le repiten lo mismo al Señor y ya se acaba el tema y se les acaba la oración y se van y les dura 5, 10 minutos, a lo mejor cuando están urgidos, 15 minutos. Pero ¿cómo podemos hacer de que nuestra oración sea viva y que tenga cuerpo? Yo les voy a enseñar un paso, un camino que ustedes pueden seguir a través de la oración. Jesús nos enseñó uno y es el ¿cómo se llama? El camino, el que estudiamos la semana pasada de la oración del Padre Nuestro. Pero miren, en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1, Lucas capítulo 11, versículo 1, los apóstoles se acercan a Jesús
Y ellos le piden al Señor que les enseñe a orar. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces nosotros hemos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y en las Sagradas Escrituras hay muchas lecciones en cuanto a la oración. Y una de ellas es que nuestras oraciones deben seguir un paso, un camino. Es por eso que el Señor nos dio la oración del Padre Nuestro como una oración ejemplo que nos muestra el cuerpo que la oración ha de seguir. La oración, claro, ¿no? Uno se puede sentar a hablar de lo que sea, pero tiende la oración a acabarse muy pronto. Pero si tú tienes un camino que sigues en tu oración, entonces puedes pasar mucho tiempo en la oración. Y el Señor Jesús les enseñó a orar. Y la manera que les enseñó a orar el Señor fue a través de darles el Padre Nuestro. Entonces el Padre Nuestro no es una oración repetitiva, tristemente, eso es lo que hemos hecho, pero Mateo 5 nos enseña de que no hemos de repetir nuestras oraciones. No deben ser oraciones memorizadas, la oración debe salir del corazón. Entonces el Padre Nuestro no tiene el propósito que nosotros ahora la repitamos. Yo hablaba con una hermana que ella viene de África y ella creció en un contexto católico. Ella me dice que cuando tenía 12 años le regalaron el rosario. Y el rosario para ella significaba mucho. Entonces yo le dije, yo le pregunté, ¿y cómo orabas con el rosario? Bueno, me decía, y me comenzó a explicar, y eran todas oraciones memorizadas que se repetían cada vez que se hacía el rosario. Entonces ese no es el propósito de la oración. Claro, hay momentos en los cuales podemos como congregación repetir el Padre Nuestro, pero si lo único que haces es orar el Padre Nuestro, no has aprendido a orar, porque la oración es más que repetir algo, la oración es abrir el corazón a Dios. Entonces yo le voy a mostrar cómo yo oro, el camino que yo sigo en mis oraciones. Lo primero que yo hago, yo entro a la presencia de Jehová, de Dios. Yo entro a la presencia y tenemos invitación para esto. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos 4, 16. Esta es la invitación de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué hemos de hacer? La invitación es de acercarnos confiadamente. No venimos ante Dios como a un desconocido, venimos a la presencia de Jehová como nuestro mejor amigo. Sí, hemos de recordar que es Dios y vamos a postrarnos ante su presencia, lo vamos a adorar, pero no lo hacemos con un sentido de temor negativo, con miedo, lo hacemos con reverencia, con un temor sano, un temor de saber de que Él es el Rey del universo y es nuestro Padre. Es como cuando tú y yo, si tú tienes una relación linda con tu papá o con tu mamá, siempre hay un sentido de respeto. Eso es el temor de Dios. Y es ese temor sano que te lleva a obedecer a tus padres. Es el resultado del amor, ese temor. Y es lo mismo con Dios. Nosotros nos relacionamos como amigo, como nuestro papito, porque la Biblia nos enseña que debemos de llamarlo papito. Y siempre nos acordamos que es nuestro Padre y hemos de respetarlo, hemos de obedecerle y hemos de mostrarle el hecho que nosotros lo respetamos, lo amamos, y eso se hace a través de la oración. Pero lo primero que yo hago, me imagino que vengo ante la presencia de Dios. Entonces yo comienzo mi oración, me imagino que estoy entrando en la presencia de Dios. La imaginación, la Biblia lo llama, o se llama el tercer ojo. ¿Sabían ustedes eso? Y Dios nos dio la imaginación para contemplar cosas espirituales. Tristemente, Satanás ha llenado nuestra imaginación con películas, violencia, inmoralidad. Entonces nuestra imaginación ha sido violada.
el propósito de la imaginación es hacer real las Sagradas Escrituras. Cuando tú lees las historias de la Biblia, has de imaginártelas con tu imaginación para que lleguen a ser tridimensionales. Entonces, cuando yo oro, comienzo mis oraciones arrodillado y vengo ante la presencia de Dios, yo me imagino que estoy ahí ante su trono y le digo, hola papito, buenos días, si es la mañana. Gracias por permitirme vivir. Y de ahí comienza la conversación. Entonces yo me imagino estar en su presencia. Entonces eso me ayuda a enfocarme en Dios. Y luego viene Salmos capítulo 100, versículo 4. Mire de la manera que nosotros hemos de entrar ante la presencia de Jehová. Salmos capítulo 100, versículo 4. Entonces yo vengo ante la presencia de Dios. Hola, papito, qué lindo estar ante tu presencia. Gracias por darme vida. Y el Salmo 104 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entonces no corramos, no perdamos la oportunidad de adorar a Dios. Es muy lindo. Yo les he enseñado que es la adoración que trae la presencia de Dios. Entonces, si estás apurado, si estás orando apurado y tienes que irte al trabajo, te quedaste dormido, tienes que ir al trabajo, entonces pasa tiempo adorando a Dios y adóralo hasta que sientas su presencia. Luego puedes decirle, Señor, ven conmigo y enséñame a orar y caminar, y mientras voy al trabajo, seguir orando contigo, si estás apurado. No le pidas, no hagas nada más, adóralo, porque la adoración trae la presencia de Jehová, garantizado que la presencia de Dios va a estar contigo durante el día. Entonces aquí yo me postro ante su presencia, porque la Biblia nos enseña que hemos de postrarnos ante Dios. Miren lo que dice el capítulo 95, versículo 6 de Salmos. Salmos 95, 6. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, cuando yo entro en aquella presencia de Dios, lo adoro postrado en mis rodillas. No oro todo el tiempo postrado en mis rodillas, porque puedo pasar 1 hora y media, 2 horas arrodillado. Entonces, al final las rodillas terminan que no se pueden estirar. Pero la primera parte de mi oración es siempre en mis rodillas, porque lo estoy adorando. Ahí es donde yo lo declaro, mi Dios, lo alabo por sus características de carácter, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en creación y en mi propia vida. Y aquí también le agradezco, le doy gracias por ser tan bueno. Le doy gracias por salvarme, por perdonarme, por amarme. Le doy gracias por las oraciones respondidas. Aquí se puede pasar mucho rato, mucho. Había un pastor que le dice, ¿no tienes nada que agradecer? Bueno, agradécele a Dios por tus ojos. Dile, Señor, gracias por mis ojos. ¿Qué sería de mí si no tuviera ojos? Gracias, Señor, por mis ojos. Y luego puedes seguir por tu cuerpo. Gracias, Señor, por mi nariz. ¿Qué sería de mí si no tuviera nariz? Gracias, Señor, por mi nariz. Y así puedes ir por todo tu cuerpo, agradeciéndole a Dios por tus uñas, agradeciéndole a Dios por tus intestinos. Saben que yo cada vez que yo voy al baño, le agradezco a Dios por ir al baño. Porque si no fuera al baño, estaría muy enfermo. Entonces, gracias a Dios por ir al baño. Entonces tenemos tantas cosas para agradecer. Le puedes agradecer por el agua, por el aire, le puedes agradecer. Por tanto, este pastor cuenta la historia de que una vez él estaba predicando y le dice, gracias Señor por mis dientes, gracias. ¿Qué sería de mí si no tuviera dientes? Y una viejita levanta su mano y le dice, sí hermana, ¿qué quiere decir? Y la viejita dice, le agradezco a Dios por mis encías, porque no tenía dientes la viejita, así que ella le agradeció a Dios por sus encías. Así que el aprender a agradecerle a Dios por lo bueno y por lo que a nosotros nos parece malo es parte de la vida cristiana. El regocijarse en la presencia de Dios
incluso por nuestras enfermedades. Si ha perdido el trabajo, en vez de llorar y reclamar, agradécele a Dios. Nada te puede pasar sin que Dios lo permita. Y si Él lo ha permitido, es para tu bien. Entonces, por fe, hemos de aprender a regocijarnos y a agradecer a Dios por todo lo que nos pasa. Y aquí es el momento. Cuando entras a la presencia de Dios, alábalo. Si yo estoy solo, canto a Dios. Este es el momento que yo le canto, que lo alabo, que le agradezco hasta que mi alma está llena de gozo. Porque yo no puedo entrar a la presencia de Dios con un alma cargada, llena de problemas. Y ahora les voy a mostrar qué hago con los problemas. Es ahí, cuando entro a la presencia de Dios, yo lo alabo y hasta que mi alma está llena de gozo. Cuando el alma está llena de gozo, la presencia de Dios ha venido. Ya estás en comunión con Él. El enchufe se metió en la muralla. Ya hay poder ahora. Y ahí puedes ahora seguir el proceso de la oración. Entonces, el primer paso de la oración es para asegurarte la presencia de Dios. Para asegurarte la presencia de Dios. Que no estás orándole a la muralla. Que estás orando a Jehová, que está al lado tuyo. Tú lo vas a sentir al lado tuyo. Él se hace presente. En la oración llega a ser, y vas a escuchar su voz. La oración, ya les dije, no es un monólogo. La oración es un diálogo. Tú hablas, Dios habla. Y vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es una de las marcas del verdadero cristiano, que él escucha la voz de Jehová. La voz de Dios se manifiesta en muchas maneras. Una de ellas es el que habla a nuestra mente. Son las impresiones del Espíritu Santo a la mente. Y cuando aprendes a conocer aquella voz, después la escuchas en todos lados. Dios nos habla diariamente. Muy bien, el segundo paso. Una vez que ya tu corazón está lleno, estás con gozo, estás en paz, ahora yo sigo postrado, pero ahora me imagino que estoy a los pies de la cruz. Y aquí contemplo a Cristo crucificado. Entonces sigo en la presencia de Dios, pero ahora estoy observando a Cristo y su sacrificio por mí. La hermana de White dice que nosotros hemos de pasar por lo menos 1 hora al día contemplando las escenas de la vida de Jesús, especialmente las últimas escenas. Y el propósito de esto es múltiple. Aquí, a través de la imaginación, y si no conoces la historia de la crucifixión de Cristo, aquí tú te puedes sentar y leer los párrafos en los evangelios de la muerte de Jesús. Yo lo tomo en mi imaginación porque lo conozco también. Me voy desde el aposento alto, cuando Cristo lava los pies de los discípulos, hasta la resurrección. Y a veces me concentro en un aspecto y ahí paso harto tiempo mirando. El Espíritu Santo me enseña lecciones, me muestra y te va a mostrar la crucifixión de distintas perspectivas. Hay veces que el Señor me muestra, por ejemplo, me ha mostrado la actitud de Cristo hacia las personas que lo rodeaban, cómo respondía Jesús hacia todas las personas que entraban en contacto con él durante las escenas de la crucifixión. Y tú te vas a ir viendo en contraste con Cristo y va a nacer en tu corazón el despertar a la realidad de cuán pecador eres, cuán malo tú eres. Ese es el propósito de la cruz. El humillarte. Dice la hermana White que el lugar más alto que un ser humano puede alcanzar es cuando éste, en contrición de pecado, se postra a los pies de la cruz. Ese es el lugar más alto que podemos alcanzar en el mundo. Qué increíble, ¿no? Entonces es el privilegio del cristiano, de los hijos de Dios, postrarse a los pies de la cruz todos los días. Porque en la cruz hay poder. Es Cristo el que nos da el poder para ser cristianos y vencer el pecado. Entonces en la cruz yo hago cosas lindas. Vengan a Juan 1:36. Mire la invitación que nos da Juan Bautista. San Juan capítulo 1, versículo 36.
Juan 1:36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, mirad el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. En nuestra traducción dice, he aquí el Cordero de Dios, pero en el original dice, mirad al Cordero de Dios. Hemos de contemplar a Cristo. ¿Por qué? Porque al contemplar a Cristo, nosotros nos vamos a ir transformando en su imagen. Es uno de los propósitos de contemplar la vida de Jesús. Tú no eres transformado golpeándote, diciéndote que eres malo y que tienes que cambiar. Tú no puedes cambiar de esa manera. Mientras tú estés tratando de cambiar a azotes, nunca vas a cambiar. Si tú quieres que un niño cambie, hay veces que es necesario disciplinarlo, pero el niño no cambia por la disciplina. El niño cambia si tú le presentas constantemente ante su visión lo que tú deseas que él sea. Entonces, la ley del crecimiento del carácter es poner ante tus ojos la imagen de lo que tú deseas ser y contemplarlo constantemente. Cuando tú descubres, en contraste de la perfección de Cristo, tú descubres tus flaquezas, tus pecados, tus debilidades, no las contemples. Simplemente arrepiéntete, confiésalas y dejas a los pies de Cristo. Lo que tú debes contemplar es a Cristo Jesús, su perfección. Y cuando contemplas aquello, tú vas a crecer en aquella imagen. Es por eso que contemplamos a Jesús, su vida, lo que Él hace, lo que Él dice, cómo responde al maltrato, su humildad en contraste con nuestro orgullo, su santidad en contraste con nuestra pecaminosidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Hebreos 11, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso ocurre a los pies del Calvario. Tan importante. Entonces ahí es donde contemplamos a Cristo y es ahí donde yo lo declaro mi Salvador. Todos los días yo nazco nuevamente. A los pies de la cruz yo lo contemplo y veo de que Él murió por mí. Eso lo estuve haciendo esta mañana. Pasé todo el rato ahí, no me salí de la cruz. y lo contemplé como mi Salvador, que Él murió por mí, que pagó mis pecados, que Dios lo hizo pecado por mí. Y así como en la cruz, Él llegó a ser la realidad de mis pecados, a través de mi fe, yo puedo recibir su justicia y puedo llegar a ser lo que Él fue. Entonces, ahora lo acepto como mi Salvador. Todas las mañanas yo lo declaro a Él mi Salvador. Todas las mañanas me postro ante sus pies, digo de que yo confío tan solo en su muerte y que su sangre es suficiente, que Él pagó por mis pecados, que Él es mi sustituto y que no confío en mí, sino que confío en Él. Y luego confieso mis pecados. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dice, pero pastor, ¿cómo va a tener pecados? Sí, es que al pasar el tiempo de la cruz, los pecados salen corriendo. Entonces llegas a ser bien consciente de tus debilidades, imperfecciones, y ahí yo no las llevo. Yo no llevo cargo de conciencia, nunca, porque tengo un Salvador y Él pagó por mis pecados. Yo ya no tengo deuda con Dios, porque mi deuda fue cancelada en la cruz. Entonces confieso mis pecados libremente ante Dios y los dejo ahí a los pies de la cruz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fijan? El cristiano, al salir de su oración, él está limpio, el alma está liviana, no hay peso, no hay pesadumbre, no hay tristeza, todo fue dejado a los pies de la cruz. Ese es el propósito de la cruz, encontrarte con tu Salvador. ¿Cuántas veces? Cada día, cada día. Tristemente, muchos viven pesadumbrados por sus flaquezas. El conocimiento de sus errores y de sus caídas los hacen perder fe en Cristo
y son cristianos sin gozo, sin esperanza, sin paz, sin descanso. El alma está constantemente agobiada